Muy buenas noches, queridos y queridas auditores. Tenemos ya el 8º programa de Con Todos y Todas y No Pa' Qué. Ha sido un placer haber estado todas estas semanas con ustedes y sobre todo haber comunicado todo lo relacionado con la contingencia. Vayan nuestros primeros saludos entonces para los cerros de Viña del Mar, para los niños, los apoderados, los pobladores, las pobladoras de Viña del Mar, que están empezando un nuevo periodo, en este caso muchos de vuelta al colegio. Queremos también hacer un saludo muy especial a algunos compañeros y compañeras que nos están escuchando o nos están viendo en Facebook desde el extranjero. Nos referimos, pasamos por bloque, a Francia. Nos está escuchando un saludo a Miguel, Rosalía, Eileen, José, Peque y Francisco Javier. También en Suecia nos escuchan y allá está Alfredo y Jaime. En Estados Unidos nos está escuchando y viendo Cecilia y Gonzalo. Y en España, Mauricio. A todos ellos, un gran abrazo y mucha fuerza. Sé que están lejos de Chile, pero su corazón está con nosotros y también con la lucha de nosotros. Un gran abrazo y ahora dejo a mi querido compañero Tomás, que se encargará también de dar el saludo inicial. Muy buenas noches a todas y todos. Partimos un programa, por lo menos desde el sector salud, de luto, producto de que el día de hoy tuvimos la primera funcionaria fallecida por la pandemia del COVID-19, la primera funcionaria de salud, que era de la comuna de Gorbea, 42 años, una funcionaria que llevaba hartos años trabajando en atención primaria de salud, y no resta nada más que darle condolencia a su familia, al CEFAM donde trabajaba, y nuevamente reforzar la idea que venimos planteando hace muchas semanas de que los funcionarios de salud son la primera línea en estos momentos, pero no son mártires. Los trabajadores de la salud no tienen que ser los mártires de esta pandemia, sino que hacer su trabajo. Y para hacer tienen que contar con los adecuados resguardos que son los elementos de protección personal que debe entregar su empleador y obviamente también el Estado de Chile. Para sus amigos, conocidos, familiares, para sus compañeros de trabajo allá en la comuna de Gorbea, a toda la Confusam que el día de hoy está de luto, les enviamos nuestras condolencias desde este pequeño espacio en la radio Viña FM, y claramente también tenemos cifras que han ido incrementándose. Ya en Chile tenemos un total de 14.885 casos, con un total de 216 fallecidos, que es claramente dista bastante de Estados Unidos, que esta semana ya superó los 57.000 fallecidos, con cerca de 1 millón de contagiados. Claramente cifras mucho más altas que las nuestras, y podemos un poco atribuir a esto producto de que nosotros estamos con una etapa de crecimiento estacionario, más que una curva de crecimiento exponencial, por las medidas de autocuidado individual que han optado todo el pueblo de Chile, y también producto de ciertas medidas que han presionado la sociedad civil, el colegio médico, los gremios de salud y también los alcaldes, como fueron el cierre de los malls. Pero lógicamente estamos ante un escenario actual donde el gobierno plantea una nueva normalidad, una supuesta nueva normalidad que nos preocupa desde el sector salud, que haga que esta curva que se ha mantenido con un crecimiento estacionario y que de esta forma ha permitido que no tengamos que lamentar más fallecidos el día de hoy, producto de estas flexibilizaciones, la apertura de los malls para el Día de la Madre que tan entusiasmado anunciaba el ministro de Economía, todo esto lleve a que pasemos y transitemos a una fase de crecimiento exponencial, que es lo que obviamente va a generar más muertos en nuestro país. Muy bien, pasamos entonces a nuestra segunda etapa. Antes de pasar, quiero un abrazo muy grande también para el compañero Gerardo. Nuestro radiocontrolador, un gran saludo también para él, y ahora quedamos en manos de él.
La persona que dice que nosotros tenemos el mejor sistema de salud del planeta, weón. Hoy día yo no tenía una pechera para poder ir a dejar un examen de COVID. Eh, Como les digo, a nosotros nos mandaron a todo un servicio en cuarentena. Enfermeros, weón, doctores, técnicos, auxiliares. Nos mandaban a todos cagando para la casa. Weón, no tenía una pechera para ponerme, para protegerme. Eh, Ver cómo me arriesgo yo, cómo se arriesgan mis compañeros, cómo se arriesga todo el mundo, te desespera. Lamentablemente te desespera. No sé si tiene que cambiar la constitución, no sé, weón, no sé, me importa una wea. Pero siento que necesito que se cuiden, ¿cachai? Yo ahora llegué a mi casa y llego mal, pues, weón. Tengo 3 hijos, ¿cachai? Tengo una señora. En este minuto yo voy a tener que quedarme en mi casa encerrado 9 días más. Y si es que me siento mal, tengo que ir a la mutual. Si es que no me siento mal, en 9 días más me van a tomar un examen. Y molesta, weón, molesta la falta de insumos, la falta de preocupación que hay hacia el funcionario público, hacia el funcionario de la salud. Eh, Insisto, no sé si esta weón me va a traer cola, pero necesito decirlo, weón. Son muchas personas, weón, la gente de la ambulancia. eh, no sé, weón. No sé qué falta para que se peguen el palo en la cabeza y digan, chucha, la estamos cagando, weón. Imagínense, a mí me tocó uno, weón. Solamente una persona. Y quiere para la cagada. Tengo amigos que trabajan, grandes amigos, que están trabajando todo el puto día con gente con COVID, weón. Cuídense, weón, cuiden a su familia, weón. No sé, weón. No sé si todos los días veis pasar a alguien, weón, una camilla, weón, con una persona que se fue, weón, que lamentablemente se fue. Y estos chuches su madre lo ponen como si se recuperó, weón. Se recuperó, weón. Aquí van a aumentar sus cagadas de cifras. No me llega. Tengo 3 hijos, ¿cachai? Y, y ahora llegué y no les puedo dar un puto abrazo. Estoy viendo si duermo en mi pieza, si duermo en la pieza de mi hijo. Y la verdad es que no sabía quién echar la culpa, puta. Yo podría decir, mi jefa tiene la culpa, el enfermero con el que trabajo. No, si no tienen la culpa, weón. Es un sistema culiado viciado, weón. No tenía una weá para protegerte, hermano. No tenía algo para protegerte, una simple weá para protegerte, una weá plástica, weón, para ponerte en el pecho, no están. Hay pecheras sin manga, weón. ¿De quién me están hablando? Tengo pena, weón, de llegar a mi casa. Tengo pena que hayan cerrado mi servicio porque lo tuvieron que cerrar, ¿cachai? Porque atendemos pacientes
de infarto cerebrovascular, ¿cachai? Que llegan súper mal, weón, que tratamos de recuperarlo, que tratamos de que vuelvan a sus casas, weón, de la mejor manera posible, y no se puede, weón. No se puede, weón. Porque no hay una puta fecha para poder hacer bien la pega porque te puedes contagiar. Porque faltan insumos, weón. Puta, perdonen, weón, por decir esta weá. Perdonen, de verdad, perdonen, pero es que si tengo pena, tengo rabia, weón. Tengo pena porque hay gente que se está sacando la concha de su madre, weón. Yo llegué a esta weá de casualidad, llegué a la salud, ¿cachai? Llegué al peo. Y me quedé pegado y me enamoré. Me enamoré de estar con gente, me enamoré de hacer mi pega. Y como les digo, conozco grandes amigos que están todo el puto día con gente con COVID, weón. Yo hoy día fue el primero. Y quedé destrozado, weón. Me imagino la carga que tienen mis amigos. De llegar a sus casas, weón. Tienen hijos súper pequeños. Súper pequeños, weón. Le insisto, de verdad, sorry, weón. Sorry por decir esto. Pero da rabia, da pena, weón. Ojalá que puta no le pase nada a ninguno de los cabros que conozco, weón, ni a los doctores, ni a los kinesiólogos, weón, ni a las fonos, weón, ni a los auxiliares, weón, ni a los administrativos. Porque todos tenemos a alguien atrás, yo igual, yo trato de poner el pecho a las balas, ¿cachai? Pero weón, tengo 3 hijos que me esperan en mi casa y hoy día yo llegué a mi casa, ¿cachai? Y llego mal, porque no los puedo abrazar, porque no les puedo dar el cariño que lo hago todos los días, ¿cachai? Darle un beso, un abrazo, apretarlo, y no lo puedo hacer, ¿cachai? No lo puedo hacer, y esa es la weá que me pesta, la weá que me da rabia. Espero que el día de mañana cuando estemos protestando, weón, nos levanten la mano y digan, vayan a trabajar flojos culeados. Porque esos flojos culeados le están cuidando a su familia. Los flojos culeados están en el Congreso, compañero. Ah, me salió mi lado político. Ahí están los flojos culeados, en la moneda y en el Congreso, compañero. Porque si en estos momentos no tenemos insumos, es por esos flojos culeados que destinan plata para otros lados, weón, compran guanaco. Están preocupados de comprar guanaco, weón, y de comprar armamento y comprar weas que no las necesitamos. En este minuto, weón, necesitamos pechera, mira la wea ordinaria que le estoy diciendo. Necesitamos pechera, weón, necesitamos guantes, necesitamos alcohol gel. Y no hay. Bueno, el audio que acabamos de escuchar, como decías tú muy bien, era de un funcionario del Sotero del Río que declararon cuarentena y lo mandaron a su casa. Él está encerrado en su casa y está muy triste por no poder abrazar a sus hijos, que es lo lógico, lo que está pasando. Y una de esas cosas está planteando él de que ojalá que para la próxima marcha de los trabajadores de la salud, la gente no les grite flojos y que se vayan a trabajar. Porque él plantea que los flojos no son los funcionarios de la salud. Los flojos son los que están en el Congreso y en la moneda. Aquellos que se niegan a hacer leyes para mejorar la estructura o la infraestructura de los hospitales y de la salud pública. Esa es más o menos la crítica que hace el funcionario de salud y creo que es muy entendible porque justamente se ha creado a nivel país el tratar de estigmatizar las marchas de educación, de salud o todas las huelgas de los trabajadores. Esto viene desde los niveles centrales del gobierno hasta el Congreso. Vamos a seguir en nuestra pauta entonces, avanzando. Justamente vamos a seguir en nuestra pauta porque como les comentábamos previamente tenemos un día especial destinado al
a la conmemoración del Día de los Trabajadores, en la cual obviamente estamos en condiciones diferentes, en condiciones especiales. Claramente hoy más que nunca los trabajadores de Chile están desprotegidos, producto de que tenemos un gobierno que ha promovido una ley de protección del empleo que no protege a los trabajadores, protege a los empresarios. Así es. Empresarios que durante años, durante décadas, desde incluso antes de la dictadura, han explotado, han ganado utilidades multimillonarias a costa del trabajo de todos los trabajadores de salud. Sin embargo, el día de hoy, cuando pueden en cierta forma restituir, devolver todo lo que han conseguido a costa de la explotación de la clase obrera, el día de hoy esos mismos empleadores muestran nuevamente su verdadero rostro, que es el rostro de una clase elitista, una clase que no se preocupa de los trabajadores, una clase que le importa un comino, que en Chile haya gente pasando hambre, que no tenga para pasar el mes, y a través de los mismos artilugios que tienen siempre, que vimos en el caso Penta, en el caso Soquimich, a través de un gobierno también empresarial, crean una ley para, en el fondo, restar los recursos de los trabajadores que son desde sus seguros de cesantía, de sus cuentas individuales. Así es, Tomás. Hoy día más que nunca nosotros necesitamos salir a la calle a expresar nuestro descontento con las políticas económicas de este gobierno y el silencio cómplice del Congreso, de los políticos corruptos del Congreso. Aquellos que ofrecieron al pueblo sacarlo de la pobreza, se enriquecieron con los sueños de un pueblo. Por lo tanto, nosotros nos ingresamos ahora en este momento al mundo de los trabajadores y vamos a hacer un contacto con una dirigente de la agrupación, de la asociación de la ANEF, Mabel Zúñiga. Entonces, es importante que tengamos la visión también, porque la compañera Mabel fue detenida en la semana cuando hicieron una manifestación en la Plaza Victoria, junto con otros dirigentes sindicales. La política hoy día del gobierno es reprimir inmediatamente cualquier manifestación de los trabajadores desde sus inicios. Y nosotros tenemos que sobreponernos a eso y tenemos que elaborar elementos de autodefensa, porque no es posible que con la represión traten de callar la voz necesaria del pueblo que está exigiendo cambios. Por lo tanto, para nosotros es muy importante hoy día la conversación con la compañera Mabel Zúñiga, dirigente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, de la ANEF. Así que estamos esperando en este momento su contacto y entonces vamos a conversar con Mabel sobre su detención, sobre el problema sindical, y también le vamos a pedir que le haga un saludo a todos los trabajadores para el día del 1 de mayo, además de la convocatoria. Mabel, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Muy buenas noches, Mabel. ¿Cómo estás tú? Buenas noches, ¿cómo estás, Aldo? Aquí estamos, gusto de saludarte. Queremos conversar un ratito contigo para que nos des tu visión del trabajo sindical de acá de la región. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Cuéntanos un poco qué sucedió en la convocatoria de la Plaza Victoria, si podemos partir por ahí. Bueno, sí. Desde hace muchos meses que ya sindicalmente hemos venido entendiendo que tenemos que asumir que tenemos diferencias desde las distintas organizaciones, que eso está sistémico, pero sin embargo la necesidad de la unidad del conjunto de las organizaciones sindicales es un imperativo. Y bueno, y hemos hecho muchos esfuerzos en ese sentido, y precisamente a propósito de toda esta crisis, de la forma en que el gobierno ha manejado este tema, tomamos la decisión de generar un proceso de movilización, de sensibilización y al mismo tiempo de emplazamiento al gobierno de que una cosa es que tengamos medidas de protección y otra cosa muy distinta es acallar la voz de los y las trabajadoras. Y por eso hemos iniciado desde hace ya 3 semanas, los días miércoles, un trabajo dirigido a la gente que queda cesante, ¿verdad?, y en la Plaza Cívica,
y determinamos la actividad que tiene como centro, ¿verdad?, la actividad del 1 de mayo, y para este lunes habíamos convocado, además con otras organizaciones, a un volanteo en la Plaza Victoria, una movilización con los resguardos, por supuesto, necesarios. Estaban convocados fundamentalmente dirigentes sociales, y bueno, no alcanzó a pasar nada, por la represión fue inmediata, brutal, y detuvieron, de hecho hay 15 trabajadores portuarios que no alcanzaron a llegar a la plaza, los detuvieron mientras caminaban por la vereda hacia la plaza, y a dirigentes sindicales de la CUT, del SUTE, y fue bastante dirigido, en verdad, bastante selectivo el tema. Así es que bueno, claramente ya vemos que el gobierno está, por un lado, planteando que tenemos que volver a la normalidad, y vemos tremendas colas de cesantes tratando de hacer sus trámites para ver si tienen seguro de cesantía, colas enormes de casi 100, 150 personas, pero 40 personas manifestándose son reprimidas inmediatamente aquí y en cualquier lugar del país. Entonces lo que nos queda claro es que el gobierno, por un lado, nos quiere ahogar con estas medidas que son de hambre, y por otro lado nos quieren acallar absolutamente, no hay ninguna posibilidad de protestar. Y frente a eso hemos dicho que nosotros no pedimos permiso para decir y hacer lo que tenemos que hacer, así que vamos a continuar con lo que teníamos planificado para el 1 de mayo. Mabel, referente a los empleados fiscales, el gobierno hizo el otro día una declaración de que los empleados públicos tenían que entrar a trabajar paulatinamente sin importar el tema de la pandemia. ¿Cómo ves tú esa situación o cómo se está dando en el área del trabajo? La verdad es que la gente, mira, el gobierno parte de premisas que son falsas, porque cuando tú hablas de retorno implica que hay alguien que no está. Y aquí no hay ningún trabajador público que no esté trabajando. Están todos trabajando, ya sea en forma presencial en las oficinas o en forma remota desde sus casas, lo que no es fácil. Es tremendamente complejo porque tiene una carga de doble presencia el trabajo remoto, y además ha implicado incluso incurrir en gastos de conectividad y otros. Entonces ya partíamos de una premisa falsa, pero además lo peor de esto, y es lo que nosotros hemos planteado sostenidamente, es que para hacerle frente a la crisis sanitaria y económica que se produce, sobre todo en un país con tanta precariedad como este, era absolutamente necesario robustecer al Estado, al aparato público, en función de un plan estratégico que pudiese definir, redefinir las metas de gestión que hoy día en los espacios públicos están planteadas. Eso nosotros lo planteamos el día 19 de marzo. Obviamente este Estado no va a poder responder a la crisis si se mantienen las mismas metas de gestión que están planteadas en cada uno de los servicios en diciembre y enero de este año. Es indudable que lo primero que tenían que cambiar es efectivamente las condiciones, las líneas y las políticas públicas orientadas hacia la ciudadanía en general. El aparato del Estado es el que atiende a los sectores más vulnerables, es la última garantía de derechos que le va quedando a la ciudadanía, ¿verdad?, que no tiene ningún derecho. Claro. Pero obviamente con los énfasis puestos en metas que tienen que ver más con una mirada estandarizada, mercantil, obviamente no se puede responder no se ha podido responder nunca con ese tipo de Estado, menos se puede responder en una situación de crisis. O sea, las catástrofes que hemos vivido en los últimos años, con volcanes, con aluviones, con temporales, con terremotos, con incendios, con maremotos, ningún Estado ha podido responder eficientemente porque sus definiciones en términos de políticas y metas de gestión están orientadas de acuerdo a los intereses del gobierno de turno.
Lo que hemos dicho nosotros que hoy día es orientación, es urgente y necesaria cambiarla. Exacto. Si eso cambia, si esa mirada cambia, indudablemente la dotación de funcionarios y funcionarias también tiene que responder en esa línea, pero estamos respondiendo a metas que no tienen sentido, controlando la subvención. O sea, hoy día hablar de subvención por asistencia es una brutalidad, pero es una meta de gestión. Claro. Sí. Hola, Mabel. Entonces, bueno, y eso es lo que le hemos planteado frente a eso, con esto termino, frente a eso hemos recurrido, por supuesto, a todo el espectro judicial, también el político, y hay parlamentarios que han suscrito esta propuesta que nosotros hemos levantado, y eso ha hecho un poco la gestión sindical que se ha hecho, ha permitido que el gobierno empiece a recular, y además porque es una cuestión de sentido común. Si tú metes a toda la dotación al mismo tiempo a hacer turno presencial, si se contagia uno, se tiene que ir todo en cuarentena y nos quedamos sin funcionarios públicos. Claro. Hola, Mabel, por acá, Tomás, qué gusto escucharte en tan... Hola, Tomás, ¿cómo estás? Bien. Oye, Mabel, primero que todo agradecerte estar en contacto con nosotros aquí por Radio Viña FM en este programa que hemos levantado en un pequeño espacio de lucha en Viña del Mar, al menos por este dial. Queríamos aprovechar la oportunidad de consultarte tu visión un poco más macro, porque si es que no hubiera sido por la pandemia, estaríamos probablemente en un nuevo estallido social, o como le decimos en este programa, una revuelta popular 2.0. Sin embargo, la pandemia ha llevado un poco fue afortunado Piñera porque justo ocurrió esta pandemia cuando venía el nuevo estallido social. Desde esa perspectiva, ¿cómo tú ves para adelante la lucha, con o sin pandemia también, por la nueva constitución, sobre todo considerando que ya el gobierno empezó a matizar, a sacar luces de que el plebiscito no iba, de que la nueva... Claro. Bueno, pero en el fondo igual es la visión economicista de no querer una nueva constitución por la incertidumbre que llaman ellos. Mira, esta pandemia salvó a varios, no solo a Piñera. Salvó a varios en varios países del mundo. Pero lo salvó por un ratito. Yo creo que... y estoy absolutamente convencida que luego de esto las formas en que los pueblos y particularmente el nuestro van a salir va a ser muy distinta. Yo no creo que no vaya a haber un nuevo estallido en Chile. Estoy absolutamente convencida, sobre todo después de la forma en que están tratando esta crisis, porque hoy día está todavía contenido, está bastante contenido el tema, porque todavía los estragos desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista sanitario no han llegado al pic. No solamente en términos de los contagios y la muerte, sino también en términos de hambre. Porque claramente los niveles altísimos de cesantía, las condiciones en que ellos han tomado, las medidas que han tomado, que son tremendamente profundizadoras de la desigualdad, indudablemente van a generar, y ya está ocurriendo. Sí. Hoy día reprimieron en Santiago se estaban manifestando la gente de los transportes escolares. Aquí hubo manifestaciones de los taxistas. O sea, cuando tú tienes gobiernos con estas miradas que ven cifras, no ven personas, porque ellos hacen tratamiento y toman las medidas a partir de posiciones tremendamente tecnócratas y en función de cuidar la acumulación del capital de un sector minoritario de empresarios. Por supuesto empiezan a hacer toda esta estrategia y ajustes para tratar de salvar eso, pero no ven que esas cifras, cuando hablamos del 42% de fuerza laboral que trabaja informalmente, es decir, que vive al día, cuando tú tienes esa cifra y la ves como cifra,
no suena tan terrible. Entonces los mandamos a pedir préstamo al banco si es que tienen capacidad para poder endeudarse. Sí. Pero cuando tú las miras y nosotros que vivimos con esas personas, convivimos a diario la gente de la clase trabajadora, tú te das cuenta que esa persona puede aguantar una semana, 2 semanas, tal vez un mes, pero no va a aguantar más. Va a llegar un momento en que va a estallar. Justamente, Mabel. Por eso creo que esto es un tema de tiempo. Ahora, en términos constitucionales, hoy día más que nunca queda claro que lo que está a la base y lo que queda visible, si nosotros hubiésemos tenido un sistema de salud equitativo, garantizado por el Estado para todos, no tendríamos los dramas que estamos teniendo en los hospitales, en los CEFAM, ¿verdad? Si nosotros tuviésemos un sistema de educación que no diera respuesta al sistema estandarizado y diera más respuesta a la formación integral a propósito de una mirada de educación y de sociedad desde el Estado, indudablemente no tendríamos el conflicto que hoy día tenemos de que algunos están preocupados del CIMSE y de la PSU y no están preocupados de las habilidades para la vida. Y de que la gente se puede morir con esta pandemia, justamente. Claro, y hoy día deberíamos estar todo el sistema educativo abocado a generar propuestas para poder levantar en la familia, ¿verdad? ¿Cómo nos metemos en la familia en términos de que hoy día hay una oportunidad también para educar en términos de formación y habilidades para la vida, para terminar, por ejemplo, con la violencia intrafamiliar y otras cosas? Muchas gracias. Sí, Mabel, estamos completamente de acuerdo contigo y por eso mismo nace este programa con todas y todo, si no para qué, y te dejamos cordialmente invitada para tenerte aquí en otra oportunidad. Agradecemos mucho tus palabras, que obviamente reciben en buena hora nuestro radio escucha, y justamente eso, llamar al cuidado. Obviamente no vamos a decirle a nadie que deje de manifestarse, producto de que esta no la va a sacar tan limpia Piñera y lo suyo. Bueno, solamente para terminar, y por supuesto las veces que ustedes quieran, yo ahí disponible, el otro día no podía, tenía una reunión, me coincidió, pero hacer el llamado para el 1 de mayo. Manifiéstate como quieras, pon bolsas negras en las ventanas, toca las cacerolas a las 21 horas, debe sentirse fuerte el sonido de las cacerolas en la noche. Sí, y tenemos invitado, Mabel, también a un compañero tuyo, a Michael Umaña, que también tiene que hacer un llamado, igual que tú. Entonces, justamente estamos haciendo una unidad de los dirigentes sociales en esta radio, porque es muy importante lo que dice, ese llamado a manifestarse con toda la forma de lucha. Muchas gracias, compañera, un abrazo muy grande para ti. Y por favor le dan mi cariño a Michael, nos hemos visto todos estos días, así que buenas noches. Pero de todas maneras hay mi cariño para él. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mabel. El día de hoy estamos de luto, producto de que falleció la primera funcionaria de salud en la comuna de Gorbea, y vamos a tomar contacto para hablar de este tema con Karen Palma, quien es parte de la secretaria de la Secretaría, valga la redundancia, de Salud de la CUT, con la que vamos a tomar contacto para conversar de este tema. Ella, bueno, hace poco tiempo la Secretaría de Salud de la CUT tomó el nombre de Secretaría Dr. Salvador Allende, en honor obviamente al compañero Allende, que fue un gran médico, adelantado a su tiempo, adelantado obviamente con su libro llamado La Realidad Médico-Social de Chile, que justamente vio la salud de una forma distinta. Hola Karen, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿nos escuchas? Hola, sí, lo escucho bien. Bueno, un saludo acá desde la comuna de Viña del Mar. Estamos con el compañero del colegio de los profesores, del sindicato de profesores de aquí. Buenas noches, Karen. Buenas noches. Y justamente quisimos invitarte el día de hoy porque tomamos conocimiento de que el día de hoy falleció la primera funcionaria de salud producto de la pandemia del COVID-19. También tenemos entendido que tú fuiste a la Cámara de Diputados hace pocos días a presentar cómo estaban enfrentando los trabajadores de salud esta realidad, así que nos gustaría también, pensando que quedan 2 días para el Día del Trabajador, conocer un poco tu visión de cómo están viviendo los trabajadores de salud este momento histórico en plena pandemia.
Sí, mira, primero lamentar el fallecimiento de la funcionaria efectivamente de atención primaria, Lorena, como la primera trabajadora que fallece a causa del COVID-19. Eso efectivamente tensa y nos pone en otro escenario. Nosotros como organización, desde la Secretaría de Salud de la CUT, en conjunto con las 16 organizaciones del sector, tanto públicas como privadas, hemos venido denunciando sistemáticamente la falta de insumos de protección, de elementos de protección personal, la falta de protocolo, la falta de residencia, o sea, en general una mirada hacia los trabajadores y trabajadoras que hoy día son la primera línea en salud y que efectivamente en cámara se aplauden, pero en la interna están sufriendo una serie de necesidades que son bastante complejas. Bueno, tú comentabas que, claro, nosotros el día martes pasado fuimos convocados a la Comisión Salud. Previamente nos habíamos reunido con algunos diputados, y esto es no solo con la Comisión Salud, sino que con una serie de actores que hoy día tienen un rol relevante en salud. Nos juntamos con la presidenta del Colegio Médico, con el rector de la Universidad de Chile, con la exministra Carmen Castillo, con la finalidad de dar a conocer un documento que fue creado desde las organizaciones, tanto de la propia Confusan, de la atención primaria, como de las organizaciones de redes asistenciales, hospitales, servicios de salud, de la Seremía, y también con un componente de los trabajadores y trabajadoras del sector privado. Y ese es el documento que presentamos en la comisión y a todos estos actores, que cuenta con una serie de medidas, dijéramos, desde los trabajadores para abordar la pandemia en términos sanitarios, algunas propuestas que hacemos concretas, pero también de necesidades inmediatas. Nosotros, si hay un tema transversal y que hoy día cruza, yo digo, no solo al mundo de los trabajadores, sino también a las organizaciones sociales que levantan el tema de la salud, es que hoy día es urgente que los trabajadores y trabajadoras cuenten con los elementos de protección necesarios para evitar que el contagio, pero también para evitar ser vectores y poder y terminar contagiando a los pacientes o a la comunidad en general. Entonces creemos que esa es una necesidad urgente e inmediata, y efectivamente la muerte de una trabajadora hoy día agudiza la atención de las organizaciones, y esto debiera tener una respuesta inmediata por parte del gobierno y en particular del Ministerio de Salud. Justamente sumamente preocupante, y también loable el trabajo que desde la Secretaría de Salud están haciendo para conseguir los elementos de protección personal. ¿Han tenido desde el Ministerio, los distintos servicios de salud, respuestas sobre las remesas de mascarilla u otros elementos de protección personal? Porque por lo menos a nivel comunal aquí en Viña del Mar los insumos de protección llegan a goteo. De hecho, muchos funcionarios que tienen que ocupar durante todo el día la misma mascarilla, como si fuera suficiente. Sí, mira, a propósito de eso, bueno, todos los días yo imagino que en las redes sociales, las denuncias, las organizaciones dan cuenta de una realidad bien crítica. Hoy día una de las que tuvo mayor visibilización fue la de un funcionario del Hospital del Sotero del Río, que denunciaba que lo enviaban a hacer un procedimiento sin pechera, sin el equipo necesario, un procedimiento que era respecto al traslado de una toma de muestra de COVID. Entonces, estamos en una situación bien compleja, y a propósito de la pregunta de la respuesta que da hoy día la autoridad, las organizaciones hemos venido discutiendo la estrategia que ha utilizado el Ministerio. Y si bien, primero, no haber hecho parte a los trabajadores de la mesa social, que a nuestro entender de social tiene bien poco, COVID-19 fue la primera señal de la invisibilización que iban a tener como actores del mundo de la salud los propios trabajadores y trabajadoras. Si bien se han hecho mesas que le llaman submesas, hay una mesa con el subsecretario de redes asistenciales, hay otra que se iba a instalar específicamente para la atención primaria, el diagnóstico es que se han convertido en un depositario de denuncias, pero sin ninguna respuesta y sin ninguna acción. Y claro, y uno ve con más preocupación aún. Nosotros tuvimos una entrevista con la presidenta del Colegio Médico,
y ya veníamos observando que a pesar de haberse instalado la mesa, comillas, social COVID-19, efectivamente el gobierno termina instalando su política y no escucha ninguna voz, ni desde el mundo de la academia, ni desde los trabajadores, ni el mundo social. O sea, hoy día tenemos completamente al gobierno operando y generando una política que a todas luces ha primado lo económico por sobre lo sanitario. Así es. Karen, te agradecemos haber colaborado con nosotros y sobre todo escuchar la voz de ustedes, que son realmente los que están poniendo el pecho a las balas en esta terrible pandemia que está afectando sobre todo a nuestro pueblo. Y esperamos que el 1 de mayo nos encontremos de alguna forma u otra en la calle, en la movilización, porque nos quieren tener encerrados, pero no va a ser así. Así que te mandamos un tremendo abrazo, mucha fuerza a todos los trabajadores de la salud y mucho apoyo de parte del resto de los trabajadores de nosotros. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo desde Viña. Gracias. Bien, vamos a hacer una pequeña pausita, pero vamos a llamar primero a un cantautor nortino, Salet, que nos va a hacer una presentación de su canción y luego entrevistaremos a un dirigente histórico de los profesores de Valparaíso, a Michael Umaña, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación y también dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Me atrevo a decir casi tan histórico como tú. Claro, por ahí andamos la historia. Ahí. Sí, pero Michael ahí muy aguerrido está. Entonces vamos a hablar un ratito muy cortito con José, porque se nos ha hecho la agenda muy apretada. Entonces, hola José, ¿cómo estás tú? Muy bien, Haroldo, ¿y tú cómo estás? Un abrazo muy grande para ti, Igualmente. joven cantautor Tomás. Bueno, un saludo. Un saludo y Muchas gracias a ustedes por la invitación. es estudiante también de la Escuela de Derecho, futuro abogado Futuro. y cantautor, pero ahí estamos. José, quisiera que tú nos presentaras esta canción que vamos a dar ahora en la radio. ¿Sí? Cuéntanos un poquito de ella. ¿Cómo surge? Bueno, esta canción surge a propósito de las emociones, de la contingencia que ha sucedido, ¿ya? Yo me tomo estas emociones como el miedo, como la sexualidad, como la rabia, como la tristeza, como la nostalgia, todas las cosas que van diviniendo a nosotros en nuestro devenir de la vida, y la tomo como inspiración y la sitúo dentro de este contexto de un futuro por venir, de que está por llegar, tanto en la manera individual como en la manera colectiva de nuestro país, el futuro por venir lleno de flores, como se escribe en una poesía, de que se nos está conduciendo a nosotros a una tierra que van a surgir de ella las flores, pero no sabemos muy bien qué tipo de flores son ellas. Esto depende de nosotros, depende de cómo nosotros trabajamos la tierra para que de nuestro jardín, que es la patria, también tengo una canción que se llama La Patria Verdadera, y esa patria verdadera que ha sido olvidada, la patria donde se han escondido a los muertos, la patria donde las flores han acaecido en términos sombríos, donde las autoridades políticas se han tomado el poder de manera incompetente y han asesinado a diestra y siniestra a como se le ha ocurrido en ese poder. Así que en esta vestimenta que han tomado las autoridades políticas y también nosotros, por este devenir de las decisiones políticas que se dan en la cultura, han devenido en estas flores. Esto es como una especie de metáfora asociada a un jardín, donde de la tierra de nosotros van a surgir los frutos que hemos cosechado. Y en ese sentido, en el futuro por venir que se nos acerca, también las figuras políticas, la rebelión que ha existido en nuestro país, ha determinado en esta canción. Esta canción representa mucho de todo eso, de la sangre chilena. Muchas gracias, José. De la sangre sentida. Muchas gracias, un aporte invaluable. Vamos a escuchar tu canción y aprovecho de dejarte invitado también para el próximo programa, que es muy importante que tú nos mandes las canciones para poder nosotros reproducirlas aquí en la radio. Necesitamos jóvenes cantautores como tú, porque la juventud hoy día necesita ese tipo de referencia de cantores de contingencia y de cantores comprometidos. Te mandamos un gran abrazo, que estés muy bien, saludos para todos en el norte y la lucha continúa, José. Un abrazo con Gracias. mucho cariño.
Conduce Haroldo Jorquera Iturrieta, presidente del Sindicato de Profesionales de la Educación de Viña del Mar. Bueno, después de haber escuchado a Salet, joven cantautor del norte, nos quedamos con gusto a poco y ya vamos a buscar más canciones de él, como también Melissa de Latitud Sur, que también nos ha mandado unas preciosas canciones, pero el tiempo se nos hace corto. Ahora vamos a conversar con Michael Umaña, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, dirigente histórico de Valparaíso, el compañero Michael, hijo ilustre de la Universidad de Playa Ancha, donde yo estudié también. Están como por ahí en lo histórico, eso sí. Sí, estamos por ahí. Aló, buenas noches, Michael. Hola, muy buenas noches, Haroldo. Buenas noches, Tomás. Qué gusto poder comunicarnos con ustedes. Tanto tiempo sin vernos, pero la calle nos sigue uniendo y ahora a través de la comunicación a distancia. Así que un abrazo enorme para los dos. Gracias, igual para ti, compañero. Cuéntanos un poquito, Michael, de lo que viene para el 1 de mayo, del llamado a una convocatoria. ¿Cómo ves tú este momento histórico para los trabajadores? Bueno, nosotros el análisis que hacemos acá en Valparaíso es que hoy día más que nunca es necesario que este 1 de mayo estemos en las calles. Las leyes antipopulares que se han venido implementando por parte del gobierno de Piñera no son solamente leyes que vienen a enfrentar la crisis sanitaria, el tema de la pandemia, sino que son leyes de largo plazo que vienen a preparar las condiciones para proteger y reforzar las ganancias de los capitales nacionales y extranjeros ante la crisis económica internacional. Hoy día todos los paquetes de medidas de ley que se han implementado, hoy día lo decía la ministra del Trabajo, son con proyección más allá de la pandemia, y eso claramente tiene que ver con que hoy día en plena emergencia el gobierno de Piñera ha podido hacer lo que los gobiernos neoliberales no habían podido hacer en los últimos 30 años, que es tocar el salario de los trabajadores, intervenir respecto a nuestros contratos de trabajo, intervenir las negociaciones colectivas de los sindicatos, e incluso hay una propuesta de ley de intervenir las dirigencias sindicales. O sea, esta pandemia ha sido utilizada exclusivamente para atacar a la clase trabajadora y derechamente a las organizaciones sindicales. Lo vimos el lunes en la movilización que hicimos en la Plaza Victoria, que era una movilización para convocar al 1 de mayo en la calle, en donde Carabineros iba con la orden directa de detener dirigentes. De hecho, como nunca, llegaron sobre el lienzo de la Asamblea Constituyente con el que estábamos adelante en la plaza, detuvieron a varios dirigentes, los que estábamos ahí, se llevaron los lienzos, había una orden del fiscal que luego de otorgar la libertad a todos los dirigentes, la orden era destruir todos los lienzos que estaban ahí, y el jefe de la Armada ha estado mencionando durante toda esta semana que van a prohibir toda movilización y toda acción, pese a que quieren abrir los malls, pese a que quieren reanudar el año escolar, sí. Pero a nosotros no nos quieren dejar juntarnos en la Plaza Aníbal Pinto para marchar el 1 de mayo. Muy buen análisis para partir de esta conversación que yo creo que se nos va a quedar con gusto a poco. También me gustaría consultarte a propósito del 1 de mayo, la situación que viven bueno, no son seguridad social, pero la AFP, el robo de Chile, que durante la pandemia, por el desplomo de los mercados internacionales, bueno, podríamos hablar incluso cómo entra en crisis un poco la globalización, producto de esta pandemia, pero centrándonos en el tema de pensiones, ¿cómo podemos analizar desde la perspectiva del 1 de mayo, el Día del Trabajador, la lucha contra la AFP, contra este modelo que no hace otra cosa que inyectar recursos al sector privado con los propios ahorros de los trabajadores? Sí, yo creo que el robo de la AFP, como las distintas leyes que se han venido implementando ahora para solventar la crisis, las podemos caracterizar fácilmente planteando de que hoy día todo el peso de la crisis económica del capitalismo está en los hombros de los y las trabajadoras. Así de claro, así de contundente. Y creo que las familias trabajadoras se están dando cuenta de eso. O sea, todos y todas hemos visto en estos días de emergencia sanitaria cómo nos han robado miles de millones de pesos de nuestras cuentas de ahorro de la AFP, cómo los trabajadores y trabajadoras hoy día en la cesantía tienen que sobrevivir con sus propios ahorros del seguro de cesantía, ¿ya? O sea, en los días somos los trabajadores y trabajadoras que tenemos que generar espacios de solidaridad para la sobrevida y sobreexistencia de muchos trabajadores precarizados.
en donde hoy día el Estado está subvencionando los bancos para que se sigan prestando dinero entre ellos mismos con las transnacionales y los grandes empresarios nacionales. O sea, en el fondo, todo lo que hoy día hemos visto durante los últimos 30 años de la construcción de país, hoy día se está develando con una fragilidad enorme de cómo este sistema está mostrando las grietas, de que somos los trabajadores y las trabajadoras los más precarizados, los trabajadores profesionales, los trabajadores del Estado y todo el mundo que trabaja en el retail, los que hemos sostenido la economía de este país y las ganancias de los más ricos. Y ni hablar, como tú lo mencionabas, de la AFP, cómo se han hecho multimillonarios con nuestros fondos de pensiones, esperando que nosotros después nos muramos, ¿ya? O sea, que no sé qué va a pasar con el tema de esta pandemia y qué va a significar eso, por ejemplo, con las pérdidas de ahorro de muchos trabajadores que esos dineros no los van a poder, por ejemplo, recuperar para sus familias, ¿ya? O sea, hoy día, lamentablemente, el sistema, no, hay algunos autores que han planteado que el capitalismo se está debilitando. Yo creo que lo que estamos viendo es simplemente que las grietas están abiertas. Pero los neoliberales, los capitalistas hoy día están tomando medidas fuertes, están a la vanguardia en la toma de decisiones y están creando leyes para proteger sus intereses y para que nosotros sigamos pagando los costos de las crisis. Por lo tanto, la convocatoria que estamos haciendo para el 1 de mayo, que es un inicio, esperamos, y esa es la discusión que hemos dado acá en Valparaíso, es el inicio de la retoma de posición de los trabajadores respecto a esta crisis, en donde tenemos que ahora salir en unidad a golpear con organización y con fuerza para recuperar no solamente lo perdido en este corto tiempo, sino que para pasar adelante con respecto a propuestas del tipo de país que queremos construir, pensando, por ejemplo, en lo que se viene con el plebiscito de octubre. Michael, cuando tú hablas de unidad y de organizaciones, ¿a qué te refieres? ¿Hay una multisindical? ¿Hay una organización que ustedes formaron a nivel de varias organizaciones para el momento? Mira, nosotros, yo aquí voy a hablar como dirigente de mi sindicato, el sindicato SUTE de Valparaíso. Nosotros hemos sido sumamente críticos, y tú nos conocemos hace años también con respecto a esto, hemos sido sumamente críticos con respecto al funcionamiento del movimiento sindical chileno. Y esa crítica hoy día nos lleva a profundizar espacios de unidad con otros espacios críticos, pero también con aquellos que hemos criticado y que entendemos que para este momento necesitamos estar aunando criterios, lo que no significa necesariamente alianzas mayores, pero sí aunar criterios para enfrentar una coyuntura que se ha venido extendiendo desde el 18 de octubre y que seguramente se va a extender 1 o 2 años más, entendiendo que viene todo el proceso constituyente. Por lo tanto, ¿qué trabajo hemos estado haciendo nosotros? Constituimos lo que es el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación en unidad con asistentes y profesores organizados sindicalmente con una mirada clasista respecto a la educación, espacio que hoy día está en pos de constituirse en una confederación nacional, y además decidimos ingresar a la CUT, que también fue un tema bastante debatido, pero entendemos que hoy día, con todas las críticas que podemos tener a la central, a la actual central, entendemos que hoy día necesitamos organizarnos con otros gremios y con otros espacios sindicales para poder avanzar y dar una pelea. Y si eso significa dar las peleas al interior de este espacio sindical, que nos guste o no nos guste, es la mayor expresión sindical del país, vamos a dar la pelea. Y por eso la convocatoria que estamos haciendo para el 1 de mayo acá en Valparaíso es desde la mesa sindical y desde la CUT provincial. Perfecto. Que solamente, por dar una mención, antes de... Sí. Es la única CUT a nivel nacional que está convocando a marchar. A nivel nacional, la central van a estar haciendo convocatorias por streaming, movilizaciones de la casa. La única CUT que está llamando a nivel nacional a salir a la calle a marchar es Valparaíso, y esperamos poder marchar y estar movilizados. Perfecto. Muy buena acotación. Exacto. Sí. Aprovechando que tenemos aquí al aire y dado que hemos estado en otros espacios de lucha trabajando en contra del Tratado Transpacífico, que quedó en stand-by en su última etapa de aprobación, quedó en el Senado para ser votado en sala, y que llegó el estallido social, la revuelta popular de octubre. No podríamos tener distintas miradas, pero a grosso modo el modelo internacional de libre comercio también entra en crisis con esta pandemia, producto de cómo Trump ha negado la distribución de mascarillas a otros países, como ventiladores... Ha robado más bueno, también. Sí. Como ventiladores mecánicos han quedado estancados en países que se los han apropiado, y así sucesivamente una serie de medidas
transnacionales de proteccionistas de los distintos países. ¿Cómo tú ves en ese contexto que queda el Tratado Transpacífico para pasar o no su última etapa para ser finalmente ratificado por Chile? Es un tema bastante complejo porque yo no sé si fue suerte o no que con la rebelión de octubre no se pudiera discutir en el Parlamento y ratificar, porque veíamos todos que era lo más probable que se iba a ratificar el acuerdo. No sé si nos dio un tiempo y un respiro, ya tengo mis dudas hasta qué punto hasta el momento al parecer nos dio un respiro. Y creo que lo interesante que se ha dado es que antes de octubre, cuando se iba a votar el tema del TPP-11, éramos bastante pocos los que estábamos encendiendo las alarmas y movilizándonos con respecto al tema. Creo que hoy día, como lo hemos conversado en estos minutos, el hecho de que el capitalismo muestre sus grietas, muestre sus fragilidades y los trabajadores vayan viendo cómo realmente han expoliado nuestra fuerza de trabajo y cómo las transnacionales se han beneficiado respecto a eso, creo que nos abre un debate mucho más amplio. Creo que hoy día podemos tener mayor receptividad respecto a los daños que generan este tipo de tratados internacionales donde los países entregan su soberanía a las transnacionales. Y creo que eso nos podría ser una herramienta importante para enfrentar un debate parlamentario y poder rechazarlo. Porque además también hoy día se ha abierto otra discusión que tiene que ver con la mirada de los modelos económicos a nivel internacional. O sea, vemos que en una crisis sanitaria, países que han sido vilipendiados por los medios de comunicación como Cuba, como Venezuela, por ejemplo, hoy día son países que han sabido sobrepasar con éxito esta crisis sanitaria porque sus intereses estaban sobre la salud, sobre los derechos humanos. Exacto, y no sobre los intereses económicos. Y eso a la gente le ha hecho mucho sentido y ha abierto debates que tienen que ver con la mirada estratégica de construcción país, y yo creo que es súper importante que eso desde el movimiento social, el movimiento sindical organizado, lo sepamos aprovechar para abrir esos debates y no solamente rechazar proyectos que vienen a imponernos, sino que también seamos capaces en unidad de avanzar en la construcción de un proyecto país que de verdad nos saque de la miseria en la que hoy día nos están metiendo. Así es. Michael, muchas gracias y queremos pedirte un minutito más para que tú lances la convocatoria para este 1 de mayo para todos los trabajadores de la región. Bueno, desde la mesa sindical, de la CUT Provincial Valparaíso, de todos los sindicatos que estamos participando, nos venimos movilizando coordinadamente desde el 18 de octubre. Invitamos a todas las familias de la región a que, si quieren y están seguros de movilizarse, porque acá tenemos que apelar también a la seguridad de cada trabajador, los vamos a estar esperando en la Plaza Aníbal Pinto de Valparaíso a las 11 de la mañana este viernes 1 de mayo para marchar en dirección a la Plaza del Pueblo Salvador Allende, donde vamos a hacer el acto sindical. Los que por razones de seguridad prefieran quedarse en sus casas, la invitación es a que se puedan conectar al streaming de la CUT provincial, que es CUT Provincial Valparaíso, donde se va a estar transmitiendo en vivo la movilización, los discursos de los dirigentes de los movimientos sociales, y que ojalá puedan empapelar sus barrios, sus casas, primero con banderas negras en rechazo a las medidas del gobierno neoliberal de Piñera, y con carteles en donde estemos develando a todas nuestras familias, a nuestros vecinos, la crisis que estamos viviendo. Hoy día nosotros estamos convocando a decir que la crisis no la paguen los trabajadores y trabajadoras, que la crisis la paguen los ricos y las transnacionales. Y eso ojalá que esté en las calles, que esté en las casas, en los lienzos, porque este 1 de mayo tiene que ser el reinicio al estallido social 2.0 o a esta rebelión que ojalá sea la definitiva. Muchas gracias, compañero. Un gran abrazo a todos los compañeros del SUT y a los del CENTE, y arriba los que luchan, y vamos a estar todos en la calle el viernes. Un abrazo, compañero, a la distancia. Hasta que la dignidad se haga costumbre, compañero. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Justamente. Muy bien. Y ahora vamos a escuchar una pequeña cuña que nos mandó la compañera cantautora Melisa de Latitud Sur, donde están invitando a la gente del puerto, a los compañeros y compañeras del puerto, a participar en algunas actividades. Con eso empezamos a cerrar nuestro programa. Yo les mando un fuerte abrazo, muchos cariños, y nos encontramos todos en la Plaza Aníbal Pinto el próximo viernes. Querido Tomás. Bueno, también un saludo a todos los compañeros y compañeras trabajadores de la salud que en estos momentos son la primera línea. Un fuerte abrazo a la familia de la compañera que falleció en la comuna de Gorbea haciendo su trabajo, pero también aprovechamos
esta instancia de ser un llamado nuevamente al gobierno, al Estado de Chile, para que entregue los elementos de protección personal. Los trabajadores de salud no son mártires, hacen su trabajo como puede hacerlo cualquiera en un momento tan difícil para nuestro país. También llamar al autocuidado, a que si es que el gobierno quiere abrir los malls, quiere volver a la normalidad, no es la normalidad que ellos creen, sino que es la normalidad que estaba antes de la pandemia, que era la normalidad de un pueblo en revolución, de un pueblo levantado, un pueblo que estaba luchando para recuperar su sociedad, su Estado, para recuperar los derechos sociales que la clase económica, la élite política de este país se los robó. Esa es la normalidad que si Piñera quiere sacarnos a las calles, a contagiarnos, a enfermarnos, esa es la normalidad que le vamos a entregar. Así que con estas palabras, agradecido Haroldo por nuevamente este 8º episodio, también agradecido de nuestro radio controlador Alexis y cada uno de los que nos escucharon el día de hoy y en los 8 programas que ya llevamos. Y vamos todos a la calle este 1 de mayo. Arriba los pobres del mundo, y este 1 de mayo a celebrarlo en todo el mundo. Que el mundo sea el enterrador del neoliberalismo implementado, y aquí en Chile seremos los primeros en enterrar ese modelo que nos tiene sumido en la pobreza. Arriba los pobres del mundo, compañeros, y arriba los que luchan.